y nos preocupamos no solamente por presentarles un discurso bonito, sino que nuestro interés en el temor de Dios es compartirles la palabra del Señor. Y hay ocasiones como esta semana en las que me sucede que siento como una preocupación, como una carga por soltar este mensaje delante de ustedes. Por alguna razón, Dios te trajo hoy aquí para que escuches lo que estás a punto de escuchar, porque quiere desafiarte con esto. Y quiere tal vez llamarnos la atención, quiere volvernos al camino, sea lo que sea, pero Dios quiere hablarnos. Lo quiere hacer todos los domingos, no quiero decir que hoy sea diferente de los demás, ¿verdad? Lo quiere hacer en realidad con cada uno de nosotros, lo quiere hacer cada día, porque nosotros tenemos que seguir abriendo la Biblia, tenemos que seguir orando cada uno de nuestros días, ¿verdad? Pero necesitamos tener esta expectativa de lo que Dios va a decirnos. Yo creo que todos nosotros entendemos bien lo que es un viaje. Y también, al mismo tiempo, cada uno de nosotros entiende lo que es distraerse. ¿Ustedes se distraen? ¿Hay alguno acá que es particularmente distraído? Everardo levanta la mano y dice que sí. Y Everardo, yo no quiero decir nada, pero hay gente por aquí que hace así. Pero yo soy distraído. Yo tengo la cabeza en una cosa y voy a hacer otra y sale mal. Pero cuando viajamos tratamos de que la distracción no nos impida llevar lo imprescindible. ¿Se imaginan si hacen un viaje largo y cuando están allá se dan cuenta que no trajeron lo que era imprescindible traer? Entonces uno tiene que estar atento para no olvidarse justamente de aquellas cosas que son nuestros imprescindibles. Ahora, yo quiero recordarles que los hijos de Dios somos personas que todavía no hemos llegado a donde vamos. Nosotros estamos de viaje. Por si alguien no les dijo, se los tenemos que decir. Los que hemos creído en Cristo Jesús, no hacemos de este lugar donde estamos nuestro hogar permanente, porque hay un hogar que nos espera. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que acá hay un asunto de ciudadanía. ¿Les suena conocido eso? Hoy en día está un poco complicado el asunto. A veces hay muchos rumores ahora que asumió el presidente Trump y todo eso. Hay rumores en cuanto a los cuidados que uno tiene que tener. No me voy a meter en eso y tampoco el asunto es infundible temor. Pero nosotros, la ciudadanía que verdaderamente nos tiene que importar es la del cielo. Solamente somos ciudadanos del cielo si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sin Cristo Jesús no somos ciudadanos del cielo, y eso quiere decir que sin Cristo Jesús vamos a alguna otra parte. Entonces es muy importante esto de la ciudadanía. Ahora, quienes creemos en Cristo Jesús, como dice este versículo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor. Eso es tremendamente importante. En 1 Crónicas 29:15 dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. A ver, ¿cuál de ustedes va a vivir sobre esta tierra para siempre? Ninguno. Estamos de paso aquí. Y fíjense qué interesante, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, esto de 1 Crónicas era en el tiempo del reino de Israel, y ellos tenían bien claro que eran
extranjeros, estaban de paso. Advenedizos quiere decir pasajeros que duran poco tiempo. Y esos somos delante de ti como fueron nuestros padres, dice, y nuestros días sobre la tierra se van. Escuchen, hace una semana yo tenía 23 años. ¿Y qué pasó? Me hablan del año 1998 y me dicen que pasaron 27 años y yo quedo mirando a la gente como, ¿cómo? No. Sí. Y yo nací antes del 98, un poquito, bastante. Pero el hecho es que pasamos rapidísimo, la vida se va. El tiempo pasa, es lo que está diciendo. Entre tanto, nosotros estamos de viaje, somos extranjeros, somos pasajeros en esta vida. Entonces, siendo que estamos de viaje, tenemos que asegurarnos a dónde vamos después. Es importantísimo. ¿A dónde quieren ir ustedes cuando terminen esta jornada aquí en la tierra? Ustedes decidan, pero yo quiero ir con el Padre. Yo quiero ir a la calle, a la ciudad de Calles de Oro, de Mar de Cristal. Yo quiero ir a estar con Jesús. Yo quiero ir a pasearme por el huerto del Edén. Eso es lo que la palabra del Señor nos ofrece a los que creemos en Cristo Jesús como Salvador. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que si vamos a llegar allá, tenemos que tener a Jesús. Entonces, la primera pregunta que tú tienes que responder es, ¿lo tengo a Jesús o no lo tengo? Bueno, aquí estamos todos en la iglesia. Eso quiere decir que cierto ejercicio de fe estamos haciendo, ¿verdad? Que hemos escuchado de Jesús, que creemos en la salvación que Él vino a ofrecer. Pero yo hoy quiero recordarles algunos de los imprescindibles de acuerdo al libro. Lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de qué cosas no pueden faltar en nuestra vida para asegurar que nosotros lleguemos a nuestro destino eterno con Cristo Jesús en su presencia. Entonces, yo quiero decirles, hermano, estas cosas ustedes ya tendrían que saberlas, pero hacemos bien en volver a reflexionar de vez en cuando, como detenernos en el camino y, a ver, ustedes hacen esto a veces, ¿verdad? Y se fijan a ver si tienen todo lo que necesitan, sí, documentos, tarjeta de crédito, no sé, el medicamento que necesito tomar, etcétera, etcétera. Esas cosas importantes, tratamos de asegurarnos de tenerlas con nosotros en el momento adecuado. Bueno, en cuanto a nuestro viaje espiritual, los que vamos a mencionar ahora son los que tenemos que detenernos y revisar cuidadosamente. No que sabemos de esto, sino que estas cosas están activamente en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que asegurarnos que esté en nuestras vidas, sí o sí, es el amor. ¿Hay amor en su vida? Ay, qué romántico. Ese sí me lo supieron responder rapidito. Pero cuando hablamos de amor aquí, podemos hablar bastante del amor romántico, los que tienen su pareja, los que se acercan a alguien y le miran así. Ustedes saben cómo se mira uno cuando está enamorado y todo eso. Y hablamos a veces de ese sentimiento que nos acerca al otro, pero no nos limitamos solamente a eso. Ustedes saben que el amor abarca muchas cosas. El amor abarca el asunto de familia. Tenemos que amarnos en la familia. El amor tiene que ver con el hecho de que tenemos amigos también. ¿Ustedes aman a sus amigos? Tienen que amarlos. Y tenemos también los hermanos de la iglesia. Sí, hasta ese que te cae gordo, lo siento, pero lo tienes que amar. A todos tenemos que amarnos, tenemos que ser un ejemplo de amor.
Pero, además de todo eso, ustedes saben, no voy a buscar todos los pasajes de la Biblia con respecto a esto, pero la palabra del Señor nos enseña que el primer mandamiento y el más importante es amarlo a Dios. Un poquito. Dice la palabra que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. O sea, tiene que ser nuestro amor más importante. ¿Sabes que tienes que amar más a Dios que a tus hijos? ¡Wow! Si no amas a Dios de la manera que tienes que amarlo, no estás amando bien a los demás. Y Él tiene que ocupar ese lugar importante que nosotros tenemos que darle. Ahora, a ver si les puedo decir esto en términos de la Biblia. Dice en 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta de lo que dice allí? De aquí viene esa frase que a veces uno puede hacer un sticker, ponerlo en el auto: Dios es amor, God is love. Ahí, en español y en inglés para que ustedes, ¿ok? Pero uno lo puede tener y puede conocer la frase, Dios es amor. Esa frase la conocemos todos, la conoce todo el mundo. Ahora, nos olvidamos de lo que dice alrededor. Nosotros tenemos que ser portadores de amor, y todavía aquí Juan está diciendo a los cristianos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es sello de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo es amor. Y dice, todo el que ama es nacido de Dios. Escuchen, hay gente que parece no poder amar más que a sí mismo, a sí mismo. Uno se ama a uno mismo. Se llama egoísmo, ¿sí? Uno puede vivir solamente para uno mismo y olvidarse de los que están alrededor y olvidarse de Dios. Pero la palabra de Dios dice que cuando una persona camina con el Señor, cuando una persona realmente conoce a Dios, ama. Ese amar llega al punto, fíjense lo que enseñó Jesús, llega al punto que podemos llegar a ser capaces de amar aún a nuestros enemigos. Aún esa persona que ha sido bien mala, dañina, negativa contigo, tú podrías llegar a amarle, y en el mejor de los sentidos, si conoces al Señor. ¿Saben una de las cosas más difíciles que hay en esta vida? Perdonar. Porque hay gente que nos ha hecho daño, que nos ha lastimado, no solo físicamente, sino emocionalmente, por dentro. Nos hicieron promesas que no cumplieron, esperábamos fidelidad de ellos, no la tuvieron. Nos lastimaron con sus palabras, con sus acciones. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros realmente conocemos a Dios, nosotros experimentamos la capacidad de amar, que no es una capacidad natural. Dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Es el amor. El amor es lo más grande. Y al principio de ese mismo capítulo, en 1 Corintios 13, 1 al 3, está lo que escuchábamos en la lectura hace un momento. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué pasa conmigo?
Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Saben lo que está diciendo este pasaje? Que hay veces que nosotros podemos llegar a aparentar, tener una apariencia de que tenemos cierto contenido en nuestra vida. Uno puede mirar la vida del que entrega su cuerpo para ser quemado, del que se desprende de sus bienes para ayudar a los pobres. Pueden existir 100 millones de razones para que uno haga eso, que no sean justamente el amor. ¿Saben que hay gente que hace ese tipo de cosas solamente para ser reconocido por los demás? Para recibir el aplauso. Y ninguno de nosotros está libre de esto. Todos nosotros hemos hecho cosas para recibir el reconocimiento de otros. Pero nuestra motivación, siendo que conocemos a Dios, para las cosas que hacemos, tiene que ser el amor. Entonces, muchas veces, fíjense, aquí habla de cosas espirituales que se ven espiritualotas así, el que habla lenguas humanas y angélicas, el que tiene profecía, el que entiende todos los misterios, el que tiene fe y anda moviendo montes de un lado para el otro. Tremendo aquello. Uno dice, qué persona espiritual, qué persona poderosa, qué santo. ¿Y si no tiene amor? No es nada. Entonces, uno de los imprescindibles que tenemos que empezar a mirar en nuestra propia vida es el amor. ¿Está el amor en tu vida? ¿Estás amando? Me refiero no a que sepas que tienes que amar. Me refiero no a que solamente conozcas canciones de amor o versículos de la Biblia que hablan del amor. Me refiero a que realmente ames, y amar, hermanos, más que una emoción, es una decisión que uno toma. Yo decido amar. Muchas veces no te va a surgir una pasión terrible por aquellos que te lastimaron para perdonarlos. Pero tienes que decidir, voy a perdonar. Muchas veces no te va a surgir una afinidad tremenda con tu enemigo que te ha hecho daño. Pero tú puedes decidir amar. Entonces, el amor es uno de los imprescindibles que necesitamos empezar a repasar en nuestra vida, a ver si está o no está. Es como que tenemos que detenernos y tenemos que preguntarnos, wow, ¿estoy amando? El amor está en mi vida, porque si no amo, no conozco a Dios. Estamos hablando de imprescindibles y el amor es uno de ellos. Déjenme decirles otro que no puede faltar en su vida. ¿Sabe qué no puede faltar en su vida además del amor? La fe. ¿Sabe que no puede faltar? O sea, puede faltar, pero usted no va a llegar allá arriba. Puede faltar, pero usted no va a cultivar una relación sana con Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ustedes saben que en versículos en la palabra del Señor, cuando habla de nuestra relación con Dios, muy pocas veces usa la palabra imposible. Es más, casi todos nosotros recordamos literalmente el versículo que dice, porque nada hay imposible para Dios. Ese lo sabemos. Y tratamos de aplicarlo a determinadas situaciones en nuestra vida. Cuando nosotros no podemos, venimos ante el Señor, porque para Él no hay nada imposible. Para nosotros sí hay imposibles, pero para Él no. Bueno, pero aquí hay un imposible. Sin fe
Es imposible que una persona agrade a Dios. Entonces, así como nos preguntamos, ¿hay amor en mi vida? Necesitamos preguntarnos, bueno, ¿hay fe en mi vida? Y hay veces que cuando analizamos nuestro nivel de fe, nosotros cuestionamos nuestra actividad religiosa. O sea, si vamos a la iglesia, o pensamos en algunas cositas. Tenemos que empezar por aclarar lo que es la fe. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es saber que esto que no se ve realmente está allí. Mi Señor Jesucristo, el Salvador nuestro, prometió estar donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Aquí somos más que 2 o 3. Y yo a Jesús no lo veo físicamente, pero saben, andemos con cuidado y con temor porque Cristo Jesús está en este lugar. No tengo dudas. Y no es porque a mí se me ocurra creerlo, sino porque Él lo prometió. Y Él cumple con sus promesas. Y en eso consiste la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es algo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Y tiene que llegar a tener que ver con nuestras decisiones personales. Escuchen, ¿qué es lo que nosotros usamos? ¿Qué tipo de recursos usamos para saber qué hacer con nuestro dinero? Para saber dónde vivir, para saber dónde trabajar, para las decisiones que necesitamos como familia, nuestros viajes y todo lo demás. ¿Qué recursos utilizamos? Necesitamos utilizar la fe y nuestra relación con Dios. En ese capítulo, vieron que ya mencionamos 2 versículos del capítulo 11 de Hebreos. La definición de fe que acabo de leerles y este versículo que habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, que es uno de los imprescindibles en nuestra vida. Justamente en ese capítulo se nos presenta lo que los estudiantes de la Biblia conocemos como la galería de la fe. Se nos habla de varios personajes de la Biblia que vivieron la fe en la práctica y que son el modelo para nosotros. Y les voy a mencionar un par de ellos nomás. Miren, en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren Noé. Noé era un hombre casi primitivo, uno de los no sé, neandertales, uno de los hombres de las cavernas casi. Hace tanto que vivió. Sin embargo, él fue capaz de escuchar la voz de Dios y creer que lo que se le estaba diciendo, a pesar de que en el momento no lo veía, creer que iba a ocurrir. A Noé se le dijo, mira, como consecuencia de la corrupción que hay en el mundo que nos rodea, mira que se viene el final. Pero he decidido salvarte a ti y a tu familia. Lo que tienes que hacer es hacer un arca, un barco, porque se viene una lluvia, una inundación como nunca ha sido vista antes. Cuando luego de escuchar esas palabras, Noé salió afuera, no caía en la gota. Le hablaban de inundaciones, no sabía lo que era. Él no veía aquello de lo que se le hablaba. Sin embargo, la virtud que se nos dice en este versículo que tuvo es que cuando él escuchó lo que Dios le decía, él hizo de acuerdo a lo que Dios le decía. Hoy en día necesitamos gente que como Noé se levante y haga lo que Dios le dice que haga.
porque Dios te va a hablar. Déjame decirte que así como le habló a Noé, Dios te va a hablar a tu corazón y te va a indicar qué hacer con tu dinero y te va a indicar cómo relacionarte con tu familia, te va a indicar qué decisiones tomar, te va a indicar cuándo ir y cuándo venir. Dios va a hablar a tu corazón y tú le vas a tener que creer, aunque no veas. Pero tú decides. Hay ocasiones en las que nosotros preferimos quedarnos con lo acostumbrado o con lo que parece seguro en términos humanos. ¿Se imaginan la gente alrededor de Noé cuando empezó a preparar el arca? Fue objeto de burla al hombre. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo ridículo en el lugar donde estaba. Nunca había ocurrido, podían decirle, nunca ocurrió que aquí haya agua, olvídate, estás haciendo un barco en el medio de la tierra, ¿cómo? Cuando terminó el barco la gente supo. Y algunos quisieron entrar cuando la puerta había sido cerrada por Dios. Entonces, ahí es donde importa la fe. ¿Saben que nosotros, salvando las distancias, no viene un diluvio, pero Cristo Jesús viene y viene pronto? Amén. Y nosotros todavía tenemos oportunidad de por la fe invitar a otros a entrar al lugar de Dios. Y necesitamos hacerlo por la fe. Es más, se nos ha llamado a hacerlo, pero necesitamos tener fe para hacerlo. Y necesitamos vivir de tal manera que lleguemos allá. O sea, la fe tiene que ver con nuestras decisiones. No es solamente nuestra doctrina. No es solamente decir, yo voy a tal iglesia y voy a esta otra. Tiene que ver con lo que decides hacer con tu vida, porque Dios te va a hablar de los aspectos naturales y comunes y corrientes de tu vida. Fíjate este otro, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este es otro personaje bíblico. ¿Saben qué? Abraham terminó siendo el padre de la nación de Israel y terminó siendo el padre, vamos a llamarle así, de las tres religiones monoteístas que ocupan espacio en toda la tierra: islamismo, judaísmo y cristianismo. Están basados en los descendientes de este señor, Abraham. La influencia que llegó a tener Abraham y su familia a lo largo de la historia no tiene límites. Pero ¿cómo empezó todo esto? Y bueno, él estaba allí en su casa y resulta que escuchó la voz de Dios. Ni siquiera nos dice la palabra cómo escuchó la voz de Dios. Y eso deja el espacio abierto para que Dios hable a cada uno de nosotros como Él quiera hacerlo. Dios puede estar hablándote en este mismo mensaje y puede estar llamándote a que tú le creas porque Él tiene algo para decirte. O puedes estar en casa y puede ocurrir algo en la televisión, o puedes recibir algo en tu teléfono, o puedes abrir tu Biblia allí donde estás, o puedes tener un momento de oración. De muchas maneras Dios puede hablar a tu corazón. Y puede ser que escuches la voz de Dios y vas a tener que saber algo al respecto. Cuando Dios te mueva, levántate. Fue lo que hizo Noé, fue lo que hizo Abraham. Abraham, cuando Dios le dijo, levántate y vete de donde estás, Abraham lo hizo y ni siquiera sabía para dónde iba. ¿Saben cómo se llama eso? Confianza. Se llama fe. Ahora, sin fe, ¿qué es lo que pasaba? Es imposible agradar a Dios. La fe es uno de los imprescindibles, de aquello que no debe faltar en la vida de aquellos que caminamos con el Señor. Ya dijimos del amor, ya dijimos la fe. El tercer imprescindible que no puede faltar en la vida del que camina con el Señor, se me complicó, se llama santidad. Wow, aquí nos ponemos complicados. ¿Cómo es esto? Yo tengo que ser santo, entonces.
Y los que venimos de la tradición católica, hay veces que pensamos que ser santo es tener, porque vemos figuras de santos en cuadros y en imágenes, ¿verdad? Y supuestamente con un brillo y todo eso, ¿verdad? Los santos de Dios son, de acuerdo a la palabra, son aquellos que han creído en Jesús y son separados por Dios para Él. Aquellos de los que Dios dice, estos son míos. Eso es lo que hace Dios, nos separa. Ahora, los que son santos delante del Señor realmente tienen un tipo de relación con Él muy especial y además viven de una manera diferente a los demás. Dice la palabra Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si te falta santidad, te quedas afuera. ¿Está clarito en ese versículo o no? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor en su palabra. O sea, necesitamos parar y preguntarnos, ¿tengo santidad o no? Porque no es una cuestión, miren, con este asunto, todos nosotros caemos en esta explicación de que todos nos equivocamos. Ay no, Dios sabe que todos nos equivocamos, Dios sabe que yo me equivoco como aquel y ninguno es mejor que nosotros, ¿cierto? Es cierto que nos equivocamos y que nos vamos a volver a equivocar, pero somos llamados a vivir en santidad delante de Dios, porque Dios quiere obrar especialmente en los que caminamos con Él, y eso tiene que hacer la diferencia en nuestras vidas. ¿Saben qué? Tenemos que vivir siendo conscientes que un día cada uno de nosotros va a rendir cuentas. Va a haber un día en el que te vas a tener que presentar delante de Dios y Dios te va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste con las oportunidades que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, ¿ustedes conocen los puestos de peaje? Hay algunos lugares, en lugares fronterizos, una vez hicimos un viaje, y hermanos que yo no quiero mencionar de aquí, no nos dijeron que íbamos a pasar junto a ciertos oficiales fronterizos en cierto lugar. De repente tú te ves rodeado de federales y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Estamos en una zona fronteriza y te da un poco de miedo, ¿verdad? Y bueno, pero había que enfrentar la situación y allí nos llevó el Señor y nos trajo hasta aquí. Pero nosotros tenemos que saber que un día vamos a pasar por el peaje de Dios. Vamos a pasar por los federales de Dios. Vamos a pasar por la evaluación de Dios. Entonces, vamos a tener que poder responder. ¿Y cuál es el requisito? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿necesitamos detenernos a preguntarnos si tenemos santidad o no? Yo creo que sí. Tenemos que hacerlo ahora, porque cuando llegue aquel momento, la santidad donde... Y bueno, Dios, no. Está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de eso, el juicio. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Les quiero leer este pasaje para pensar en ello. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. No se conformen a los deseos que tenían antes. Cambien, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, sean santos, como yo soy santo. Y esa santidad se tiene que manifestar en nuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tiene que reflejarse en nuestro comportamiento. Así que lo imprescindible, hermano. ¿Cuáles eran? El amor, hasta ahora, la fe, la santidad. Les voy a dar uno más, para que ustedes piensen. El cuarto imprescindible es la humildad. Necesitamos ser personas humildes. ¿Usted es una persona humilde? ¿Qué es lo contrario de ser humilde? Ser soberbio, ser orgulloso, ser arrogante. ¿Necesita más palabras para explicarlo? Es cuando uno mira por encima del hombro de los demás, es cuando uno se cree mejor que otros, porque tiene mucho, porque sabe mucho, porque entiende mejor que los otros. Cuidado con esas cosas, porque no son de las que hacen bien. En Proverbios 3 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ustedes se dan cuenta que en esta palabra, esto es del libro de Proverbios, que tiene muchísima sabiduría, en esta palabra está diciendo que hay diferentes resultados para diferentes tipos de personas. Y son los que caminan con el Señor, que son los definidos como sabios, los que reciben las bendiciones y los que reciben los buenos resultados. Pero fíjense, ¿qué hace Dios con los escarnecedores? Versículo 34. Dios se escarnece de ellos. Escarnecedores son los que se burlan, son los arrogantes, son los soberbios. ¿Qué hace Dios con ellos? ¿Y a quién atiende Dios? ¿A quién le da gracia? A los humildes. ¿Están entendiendo el llamado? Necesitamos detenernos y darnos cuenta que necesitamos vestirnos de humildad. Oigan, cada uno de nosotros en algún momento miró al otro para compararse. Y a veces nos quisimos sentir mejor. No hemos hecho bien. Necesitamos revestirnos de humildad. Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este último versículo habría que tenerlo en grande en la casa. Humillaos, pero ¿delante de quién? Delante de Dios, delante del Señor. ¿Y Él qué va a hacer cuando uno se humilla delante de Él? Nos exalta. Humillarse no quiere decir que uno ande ensuciándose a uno mismo, ande menospreciándose a uno mismo. No se trata de eso, sino que quiere decir que uno reconozca lo pequeño que es ante la grandeza del que es más grande que todo. Necesitamos darnos un baño de humildad, hermanos, porque Dios resiste los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, ¿en qué equipo te conviene estar? ¿Te conviene estar en el equipo de los soberbios o de los humildes? Yo elijo el de los humildes. Vamos a reconocer la obra que Dios hace en nuestras vidas y recibir de Él lo que Él quiere hacer. Dice en 1 de Pedro capítulo 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él será la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Directamente te está diciendo esta palabra: delante de Dios tenemos que caer humillados. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Dejemos la arrogancia a un lado. Dejemos de sentirnos mejores. Necesitamos analizar, detenernos y analizar. Estoy siendo humilde. Entonces, simplemente para terminar, pensemos en esto, hermanos. Tenemos que hacer una pausa y revisar si trajimos los imprescindibles. ¿Hay amor en tu vida? ¿Estás amando? ¿Tienes fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes santidad en tu vida? ¿Tu vida es diferente a la de los demás? Necesitamos vivir en santidad. Y también tenemos que ser humildes delante de Dios y dejar que Él obre en nosotros. Así que creo que cada uno de nosotros puede venir delante de Dios y analizar su propia vida y decirle: Señor, me está haciendo falta. Me está haciendo falta la fe, me está haciendo falta el amor, me está haciendo falta la humildad, me está haciendo falta la santidad. Y Dios nos quiere ayudar con esto. Hermanos, no piensen que esto es algo que nosotros tenemos que producir, porque ninguno de nosotros puede producir santidad. Ninguno de nosotros ni siquiera puede producir fe. Sí tenemos que tomar decisiones, pero todo esto viene de Dios, y es Dios el que provee los imprescindibles. Así que tenemos que venir delante de Él para que Él los produzca en nuestra vida. Te damos gracias, querido Señor. Gracias por volver a darnos una oportunidad para que nos acerquemos a ti en el nombre de Jesús
Y gracias, Padre amado, por hacernos esta invitación para que analicemos nuestras vidas. Señor, venimos delante de ti y te rogamos, Señor, así como te rogaba el salmista, examíname, oh Dios, pruébame, analiza mi corazón, Señor, y ve si hay en mí algún camino que no está bien, y guíame en el camino eterno. Señor, por favor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú estés mostrándonos si nos está faltando amor, si nos falta fe, si nos falta santidad, si nos falta humildad. Y Señor, permite que delante de ti encontremos estas virtudes que solamente tu Espíritu puede producir en nuestra vida. Señor, oramos para que tú estés poniendo estas cualidades en cada uno de tus hijos y que podamos ser de tu agrado y que podamos estar en tus caminos, Señor. Gracias te damos por amarnos como tú nos amas. Te pedimos tu bendición sobre la vida y el hogar de cada uno. Y por favor, ayúdanos a caminar como hijos tuyos, como dignos de ti, y que al hacerlo podamos ser de bendición para otros y podamos llevar la luz de tu evangelio a aquellos que aún no creen. Gracias te damos, Señor, y todo lo ponemos en tus manos. Bendice a tus hijos y a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, no se me vayan, vamos a dar los anuncios para esta semana. Miércoles, estudio bíblico, a las 6 de la tarde, los esperamos a todos. El viernes tenemos servicio de oración a las 6 de la tarde, están todos invitados. El domingo a las 9 de la mañana, estudio bíblico, y a las 10:15, la predicación aquí arriba. Y otro anuncio, para el día 15 de febrero, primeramente Dios, las mujeres debemos estar preparadas para otra cita más que tenemos de reunión de mujeres, que es de 9 de la mañana a 11 de la mañana, son 9, 10, 11, 2 horas, que es una bendición para cada una de nosotras. Ayer tuvimos esa reunión que fue de bendición para las que pudimos asistir, así que las invito y motívense unas a otras y estemos orando para ese tiempo juntas. Dios siempre nos ha enseñado a administrar nuestras finanzas, también nos enseña a administrar nuestro tiempo. Recordemos que el tiempo es de Dios y todo lo que se haga para la obra de Dios es para su reino. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.